Bien, ya para terminar esta última parte de lo que es patología digestiva, habíamos visto esófago, estómago, intestino y ahora vamos a glándulas anexas, que deberían ser glándulas salivales, pero no están. Vamos a ver vesícula biliar, hígado y páncreas. Esencialmente hay que recordar primero nuestra histología. ¿Cuál es la diferencia de la histología de la vesícula con el resto de histología del aparato digestivo? Pati, dime. Si usted recuerda histológicamente el tubo digestivo, ¿qué tiene? Mucosa, submucosa, que no la tiene acá, mucosa muscular propia, que no la tiene, submucosa y muscular y serosa. Esa es la característica histológica de la vesícula. Es la estructura que no tiene submucosa. Entonces, como no hay submucosa, de la mucosa pasa directamente a la capa muscular y luego la adventicia. Y el epitelio cilíndrico que forma estructuras ondulantes, ¿no? Y que es un epitelio simple. La patología más frecuente son los cálculos, marrones, negros, verdes, amarillos. Pueden ser tan pequeñitos y múltiples como el confite, 5 milímetros, 2 milímetros. O ser un calco único que ocupe todo el tamaño de la vesícula biliar, o en este caso cálculos facetados. Como están dando vuelta dentro de la vesícula, muchas veces se erosionan, lastiman la superficie y originan procesos inflamatorios, ¿no? Que muchas veces terminan siendo o terminando en cirugía, colecistectomías. ¿Por qué? Porque un calculito, comiste tu pollo a la brasa con mayonesa, tu salsa con un montón de palta, grasa. Cuando comes grasa, ¿qué sucede a nivel de la vesícula? Se contrae para liberar bilis, porque la bilis tiene función, la función es emulsificar las grasas. Pues no comas grasa, no comas chancho, no comas mantequilla, no comas piña, y dale, en emergencia, porque el cálculo, conforme se ve en la vesícula, el cálculo se mueve y se enclava en cuello. Aquí atrapado, eso se llama enclavado, cálculo enclavado. De tal manera que la bilis que quiere salir, la vesícula quiere impulsar bilis, por eso es que hay cólicos, se contrae. Y terminas en emergencia, ¿no? Con tu vesícula en una bolsita. Los cálculos, como le dije, de muchos tamaños y siempre están asociados a inflamación. Esta inflamación aguda inicialmente porque estos cálculos están erosionando la superficie. Hay una úlcera, hay destrucción del epitelio y un infiltrado de tipo polimorfo nuclear, intraepitelial, congestión vascular, que son todas las características que las describo acá. Infiltrado neutrofílico en la fase aguda. Y hay un compromiso de inflamatorio de la mucosa y la muscular, incluso esta formación de folículos linfáticos con destrucción del epitelio. Congestión vascular. En la crónica, muchas veces no hay lesión crónica porque hay poco cálculo, que no lastiman mucho la mucosa, pero hay un engrosamiento de la capa muscular. El infiltrado, desde la lámina propia, baja a la capa muscular. Crónica, ¿por qué? Que hay linfocitos y células plasmáticas, inflamación crónica. Pueden haber otras estructuras tubulares, cilíndricas, glandulares, que pueden encontrarse a través de la capa muscular hasta la serosa. ¿Cómo se llama? Histología. Los conductos o glándulas de Rokitansky, histológicamente normales. Y aquí que vemos un fragmento de cálculo que se adherió a la pared de la vesícula y la inflamación crónica, colecistitis crónica.
Pero muchas veces, previo a la aparición de cálculos, primero que hay, se acumula el colesterol dentro de la vesícula, porque la bilis contiene también colesterol. Se acumula dentro de la vesícula, este colesterol se deposita, se decanta, precipita sobre la mucosa y como es extraño, los macrófagos empiezan a fagocitar. Se acumulan debajo del epitelio, como en este caso, misma fisiología o fisiopatología de quién? Del ateroma. ¿Se acuerdan del ateroma? Igualito. Pero aquí se acumulan debajo del epitelio y empieza a formar estructuras elevadas. Y esto es lo que se conoce como los pólipos vesiculares. Muchas veces pólipos de tipo colesterológicos porque están formados por acúmulo de colesterol que eleva la mucosa. La parte mala, el adenocarcinoma de vesícula, que son muy raros, pero los hay. La característica de este adenocarcinoma de la vesícula es que en el 90% o casi todos los casos surge en el fondo de la vesícula. Por ese detalle es que desde el punto de vista de la anatomopatología, siempre a la vesícula cuando la analizamos tomamos muestra del cuello, del cuerpo y del fondo. Y en esos ya es un patrón, ya es un método ya estandarizado, que a esta vesícula tenemos que hacer cortes, diferentes cortes del cuello, del cuerpo y del fondo. Y en este fondo hemos encontrado adenocarcinomas, que pueden pasar como si fuera inflamación crónica nada más. Un tejido así blanquecino, sencillo, o en este caso mucho más gruesos que invaden el tejido adyacente, muchas veces hasta el mismo hígado. ¿Qué vamos a encontrar desde el punto de vista histológico? Glándulas de un patrón infiltrante que se pueden confundir con Rokitansky. Por eso le puse la imagen anterior. Pero, ¿cuál es la diferencia? Un tejido fibroso que, ¿cómo se llama el tejido fibroso en la neoplasia? ¿Se acuerdan? Los exámenes, patología 1, ¿se acuerdan? La respondieron. Entonces, les decía, esto se llama, dentro de todas las neoplasias, este tejido fibroso, como una reacción a la neoplasia, se llama desmoplasia. Revisen desmoplasia. Y la otra característica es la atipia nuclear, el patrón infiltrativo, invasivo. Recuerden que estas glándulas son superficiales, no tienen por qué invadir la capa muscular, ni la serosa. Luego pasamos al páncreas. ¿Cuál es la patología más frecuente que hayan escuchado o han visto? Pancreatitis. ¿A qué se debe? ¿Ah? Cálculos, ¿qué más? Alcohol, ¿qué más? ¿Qué más? Medicamentos. Primero, ¿qué tenemos acá? ¿Qué son? Ácidos pancreáticos normales. Y dentro de ellos tenemos unas zonas de tejido más claro que son los islotes de Langerhans, que componen la parte neuroendócrina del páncreas. Y que estos acinos están divididos por tejido cápsula de tejido fibroso. Eso es lo normal. Causas múltiples. ¿Qué pasa con la pancreatitis? En la pancreatitis, por diferentes motivos, hay activación enzimática del propio contenido pancreático. ¿Qué enzima tiene el páncreas? A ver. Futuros médicos.
Doctora, mijito, le han preguntado qué enzimas tiene el páncreas. ¿Usted me puede decir? Voy a googlear. Lipasas. ¿Qué más? Amilasas. ¿Qué más? Todas las asas. Esas enzimas se activan porque dentro del páncreas están como proenzimas. Están inactivas. ¿Y qué necesita para activarse? Bicarbonato. ¿Qué más? Un WhatsApp, digamos. Actívate. Fisiología, fisiopatología. Bueno, ya no está diciendo todo, ya saben. Esas proenzimas inactivas, cuando hay procesos inflamatorios, infecciosos, terminan activándose y terminan destruyendo el propio páncreas. Necrosan, destruyen, y la característica es esa necrosis hemorrágica y la necrosis grasa, necrosis enzimática. Patología 1, ¿se acuerdan? ¿Estuvieron patología 1? ¿No se acuerdan? La necrosis enzimática. Porque estas enzimas que se liberan del páncreas, aparte de destruirse, destruyen la grasa periférica, la grasa que lo rodea. ¿Formando qué? Jabones, sales de calcio, necrosis e inflamación. Más necrosis grasa, incluso llega a destruir a los vasos, a los tejidos contiguos, que son vasos sanguíneos, y ven ese aspecto rosado, xenófilo, ¿no? Muy fino, característica de la necrosis. Y la grasa que está saponificándose. ¿Qué vemos acá? Áreas de hemorragia, infiltrado inflamatorio crónico y polimorfo nuclear. Y por aquí, algo de acinos pancreáticos residuales. Páncreas, inflamación aguda, pancreatitis. La pancreatitis crónica se da cuando hay episodios previos de pancreatitis aguda, pero son muy pequeños y, para mucha suerte del paciente, son autolimitados. En este caso, hay una cicatrización de la zona afectada y se va a formar un tejido fibroso que rodea a pequeños grupos de acinos pancreáticos y algunos grupos de islotes de blanco. De tal manera que vamos a ver células inflamatorias crónicas dispersas dentro de este estroma fibroso. Y este estroma, de hecho, como es fibrosis, está cicatrizando y ya no encontramos acinos pancreáticos, pero sí pequeños islotes de blanco. Si bien parece o impresiona esta imagen, estas simplemente son células inflamatorias, linfocitos, hemorragia, y todas estas bandas es colágeno, una gran zona de fibrosis. Igual acá. Muchas veces es tanta la fibrosis que comprime a los acinos normales. Vemos acá una amplia zona de fibrosis, pequeños residuos de acinos pancreáticos. Sí, por acá, ¿qué sería esto? 2 puntos en el examen. 3, 2, 1. Islote de Langerhans, zona más clara. No están en la clase. ¿Dónde están? ¿Están pensando en qué? Eso es guerra. Inflamación crónica, pancreatitis crónica. Y el páncreas también, como es un órgano glandular, tiene su neoplasia y la más frecuente es el adenocarcinoma. Un tumor grisáceo sólido de aspecto infiltrante que muchas veces invade o infiltra al duodeno, a la misma ampolla de Barber o incluso a la vesícula. Mayormente, son células que forman estructuras glandulares dispersas y la característica siempre la invasión, la infiltración y la tipia nuclear, como en este caso. Núcleos muy pleomórficos, muy bizarros, característica de la displasia severa del cáncer, y vemos en este caso otra característica más de células neoplásicas individuales
¿Qué tiene el adenocarcinoma? Es la invasión al nervio. Este es un nervio. Te lo presento. ¿Cómo sabe este nervio? Histología. ¿Cuáles son las células que realizan al nervio? Entonces, ciencia y tecnología, tercer grado de primaria. Ciencias naturales, bien llevado. ¿Y cómo hacían el trabajo? Buscaban en internet, imprimían y presentaban. Ahí está la evidencia. Células del nervio. Futuros médicos. ¿Qué reviste? ¿Qué reviste? Chuan. La célula de Schwann. ¿Y qué cosa tiene? Sintetiza mielina. Sintetiza mielina. Fuerte. Sintetiza mielina. Mielina. Esta célula de Schwann, en esta corte, es un corte así, transversal. Porque si lo vemos de costado, vamos a verlo como onduladitos, con un núcleo ondulado. ¿Qué vemos aquí? Vemos que el cáncer, la neoplasia, está invadiendo el espacio subneural. Esto es lo que se conoce, por lo menos en oncología, en patología, invasión perineural. Lo hace el páncreas, lo hace la próstata, lo hace la mama. Y acá, en otros casos, pueden llegar a erosionar la pared de este vaso y hacer metástasis vasculares, diferente a la metástasis linfática. El linfático es un vaso mucho más delgado. Y son diferentes patrones de glándulas, unos moderadamente diferenciados, otros indiferenciados porque ya no se parecen ni nada, ¿no? La atipia marcada y esa reacción desmoplásica perilesional. En conclusión, vamos a ver glándulas atípicas que incluso pueden producir moco, la reacción desmoplásica que rodea la neoplasia y por lo menos acá, ácidos pancreáticos normales. La diabetes mellitus esencialmente tiene un patrón de tipo o un fondo fisiopatológico de tipo inmunológico. Porque hay una lesión o una agresión por parte del sistema inmunológico, linfocitos que invaden los islotes de Langerhans y van destruyendo las células que componen este islote, sobre todo las células beta. Aparte de que este proceso inflamatorio termina depositando una sustancia que se denomina amiloide. El amiloide reemplaza los espacios dejados por las células beta y las alfa destruidas. Por eso es que hay, dependiendo del tipo de diabetes, ¿no? La tipo 1, que es la infantil, y la tipo 2, que es la adulta, ¿no? En la tipo 2, ¿qué hay? Sobre todo hay antecedentes de obesidad, resistencia a la insulina y otras cosas más, que hacen que estas células ya no produzcan insulina. O la resistencia que hace. ¿La resistencia qué es? Que hay glucosa, hay insulina, pero no hay base de glucosa a la célula. Por lo tanto, la insulina no actúa bien por alguna alteración dentro de su estructura química o que no cumple su función. Ahí tienen que usar metformina o otros tipos de medicamentos para que esa glucosa que está dando vuelta por la sangre y da hiperglicemia ingrese a la célula para que cumpla su función metabólica. En conclusión, se destruyen los islotes y aparece la diabetes mellitus. En este caso, la insulinitis en niños ocasiona la diabetes tipo 1. Y en el otro caso, por el depósito del amiloide, que es una proteína que se segrega junto a la insulina, pero en los pacientes diabéticos de tipo 2, este material amiloide reemplaza a los islotes. Por lo tanto, hay una reducción
de producción de insulina. Hay ya células beta disfuncionantes dentro del islote y desarrollan pues la diabetes tipo 2 en obesos, ¿no? En conclusión, los cambios que se producen en el páncreas en los pacientes con diabetes mellitus es reducción en el número y tamaño de los islotes de Langerhans por muerte celular o destrucción celular. El infiltrado leucocitario dentro del islote, que es la insulinitis. Y si es de tipo 2, hay una reducción ligera de la masa de células de los islotes, células B, depósito de amiloide, y aumenta el número y tamaño de los islotes. Aumentan no por más células, aumentan por el acúmulo de amiloide. Hay tumores dentro de los islotes, o sea, tumores de tipo neuroendocrino, tumores de células A, de células B. Predominantemente, si son de células A, de células B, se denomina insulinoma. Si son de células A, son glucagonomas. Y la gran mayoría son de tipo adenomas. Estos adenomas, en el caso del insulinoma, producen hipoglicemias. ¿Por qué? ¿Por qué hay hipoglicemias cuando hay un insulinoma? Respuesta sencilla. ¿Por qué? Hipersecreción de insulina. Te consume toda la glucosa. En el 90% son benignos pequeños de menos de 2 centímetros encapsulados de color rojo marrón. Es un tumor más común por aumento en el número de células beta. Y es un tumorcito que tiene una cápsula y estas células beta proliferativas hiperplásicas producen una mayor cantidad de insulina. El resto del páncreas es normal y este adenoma es una pequeña lesión bien delimitada. Vemos aquí, ¿qué es esto? Islote. Y aquí tenemos acinos pancreáticos. Hay también, como hay una mayor cantidad de insulina y también cuando la insulina se produce la amiloide, también se acumula amiloide que empieza a ahogar al resto de células normales. Neoplasia benigna endocrina, insulina. El síndrome de Solider-Ellison está producido por los denominados gastrinomas. Estos gastrinomas se producen porque hay una exagerada producción de gastrina. ¿Qué hace la gastrina? Estimula la producción de ácido clorhídrico. Por lo tanto, la característica es que provoca úlceras en la zona donde se presenta. Son invasivos y muchas veces dan metástasis. Está asociado sobre todo a los síntomas paraneoplásicos MEN1. Como son células, son neoplasias de tipo neuroendocrinas, las células son pequeñitas, hipercromáticas, que forman nidos. En el caso de los gastrinomas, forman unas estructuras que se conocen como rosetas, es decir, tienen un centro, muchas veces vacío o en otros casos vasculares, rodeado por células pequeñitas. Estas son las rosetas en el caso del gastrinoma. El tumor de células alfa, los glucagonomas, muchas veces también son de color marrón, pero la característica es que hay zonas de hemorragia y necrosis. Y las células alfa adoptan un patrón de tipo filiforme, esferiforme, ondulante. Igual que las anteriores, son células pequeñas, pero tienen una mayor cantidad de citoplasma, ¿no? Característica del adenoma de células alfa o el glucagonoma. Luego pasamos al hígado. ¿Cuál es la patología más frecuente del hígado? Hay inflamatorias, hay infecciosas, hay neoplasias.
¿Las más comunes cuáles son? ¿Ah? Hepatitis. ¿Sí? Inflamatorias asociadas al alcohol, a la ingesta de gran cantidad de grasa, a la estetosis, previos al desarrollo de una cirrosis, que ya es la etapa final de cualquier patología severa va a tener cirrosis. Entonces la cirrosis tiene muchas causas. Un hígado rosadito, normal, que en promedio pesa entre 1200 a 1600 gramos y que histológicamente forman columnas de hepatocitos, entre ellos los sinusoides y dos estructuras básicas, ¿no? El espacio de Porta, que contiene a quiénes? ¿A quién contiene? A una vena, a rama de la arteria hepática y al conducto biliar. Y en el centro de este lobulillo o así, dependiendo del patrón arquitectónico histológico, tenemos a la vena central. Esta disposición permite distribuir tres zonas dentro del hígado entre el espacio porta y la vena central. Como acá hay una arteria, esta arteria que lleva sangre oxigenada, eso indica que la zona próxima al espacio porta tiene mejor oxigenación que las zonas más alejadas. La hepatitis, ¿qué hace? Es un virus que invade y destruye a los hepatocitos. Sobre todo la hepatitis B y con menor frecuencia la hepatitis A en niños causan las hepatitis fulminantes. Fulminantes porque produce amplia destrucción del hígado por destrucción masiva de amplia zona de hepatocitos. Estos hepatocitos destruidos hacen que se acumule la bilis dentro del hígado, haga colestasis, ¿no? Y genere pues esa insuficiencia hepática que muchas veces lleva a la muerte de los niños. Y en este caso no vemos hepatocitos normales, vemos hepatocitos necróticos o apoptóticos que están ya en fase destructiva. Por aquí vemos recién un conducto y van a ver diferentes patrones. Lo que quiero que recuerden es la parte de patología 1, la inflamación que ocurre en el hígado. La inflamación, le diré hasta el cansancio, origina cicatrización o reparación. En el caso del hígado, el hígado tiene, o el tejido hepático tiene otra propiedad. ¿Cuál es? ¿Cuál es la propiedad de la regeneración? Como se destruyen por efecto del virus, otros se regeneran. Pero como hay inflamación, va a haber depósito de colágeno, va a haber cicatrices. Y es un constante ida y vuelta, ¿no? Se destruyen, se reparan. Pero esa destrucción y reparación lleva a que la inflamación sea más persistente de largo tiempo. Y son estas células que tienen la capacidad de producir células mesenquimales, de atraer fibroblastos. ¿Y qué hace el fibroblasto? Produce colágeno. Termina depositando extensas zonas de colágeno en las zonas de necrosis hepática. Es decir, estos hepatocitos que se murieron van a terminar en una zona reparada fibrosa. Por otro lado, estos pseudolóbulos de hepatocitos que se reparan van a seguir muriendo porque el virus está ahí y van a volver a repararse de tal manera que van a terminar con un hígado fibrosado. En los casos severos. Pero en los casos crónicos como el alcohol, el paciente alcohólico es alcohólico. Está mal, pero sigue tomando alcohol y sigue dañando el hígado. Previamente, como vamos a ver, el alcohol destruye también los hepatocitos, pero bajo otra forma. Para concluir en este caso,
Hay destrucción de tejido hepático, hay inflamación crónica, como vemos en este caso, linfocitos, celoplasmáticas, y como hay destrucción de hepatocitos, hay liberación de bilirrubina, y estas bilirrubinas son fagocitados por los macrófagos del hígado. ¿Cómo se llama? ¿Ah? ¿Alguien escuchó por ahí? ¿Cómo se llama? De Kupfer o Kupfer. Son macrófagos, son los macrófagos intrahepáticos. La hepatitis, o el virus específicamente, termina ocasionando daños en el hepatocito, de tal manera que se hincha porque hay destrucción de los componentes intracelulares, de tal manera que adoptan una apariencia voluminosa, que se conoce como degeneración balonizante, característica de la lesión por virus. Estos entran en apoptosis y empiezan a morir. Una muerte masiva. A ello se suma el infiltrado inflamatorio, ¿no?, severo. Hepatocitos. ¿Qué sería esto? ¿Qué es esto? Todo esto cuadro en general, este panal, este poquito. ¿Qué lesión es? ¿Qué es esto? Esteatosis. Esto es esteatosis. Esto es hepatitis. Esteatohepatitis previa al desarrollo de fibrosis y una cirrosis. La degeneración balonizante del hepatocito por el efecto viral, que termina acumulando unas estructuras eosinofílicas que vienen a ser los restos de los componentes intrahepatocitarias, ¿no?, las proteínas, las queratinas, y forma estas estructuras acidófilas que se conocen como los cuerpos de Mallory en el hígado. En este caso, el efecto del virus sobre el hepatocito es el desarrollo de una zona opaca que se le conoce como vidrio esmerilado. Un hepatocito infectado por el virus de la hepatitis que origina cambios intracelulares. Acá vemos un hepatocito normal. El hepatitis crónica, sobre todo en el caso de hepatitis B o hepatitis C, ¿cuál es el riesgo? Desarrollar hepatocarcinoma, zonas de necrosis, de hemorragia y formación de una mayor cantidad de tejido conectivo, que es la fibrosis. Vamos a ver entonces hepatocitos esteatóxicos con un fondo fibroso. Y lo que les decía, la infección por virus de hepatitis termina ocasionando lesiones dentro de cada uno de los hepatocitos, formando estas estructuras, como vimos anteriormente, o los cuerpos eosinofílicos. El abundante infiltrado inflamatorio, y esto ya es un cambio denominado, como dijimos, degeneración balonizante en la hepatitis viral. En la esteatosis es casi lo mismo, porque es el acúmulo de grasa masivo en el hígado, que puede ser muy pequeñitos, como estos, la microvesicular, o mucho más grandes, la macrovesicular. Acá hay de ambos, y esta esteatosis conlleva a inflamación y el desarrollo de una esteatohepatitis. Cuando está asociado esta esteatosis al alcohol, también el alcohol destruye a los hepatocitos, llegando a formar unas estructuras que se conocen como cuerpos de Mallory o cuerpos yalinos de Mallory. Estos cuerpos yalinos de Mallory son características de la hepatitis alcohólica. Una esteatohepatitis alcohólica, vemos una amplia esteatosis,
hay destrucción, no hay una histología normal del hígado, hay muchos hepatocitos con degeneración malonizante y el acúmulo de este material rosado eosinófilo que son los cuerpos de Mallory. Cuerpos de Mallory justo en las zonas donde hay, ¿qué hay? Linfocitos, inflamación. A mayor aumento vemos los linfocitos que están destruyendo estos hepatocitos y el producto ya de la destrucción de los componentes intracelulares se convierten en esta estructura que se conoce como los cuerpos de Mallory. Más de lo mismo, degeneración balonizante con cuerpos de Mallory. Estos hepatocitos están muriendo. Hepatocito apoptótico, cuerpo de Mallory, y estos terminan siendo, en este caso, ¿qué células están? Polimorfo nuclear. Aparte, en este caso, de linfocitos, hay polimorfos nucleares. Son ellos los que llegan a terminar de fagocitar a este hepatocito que ya está apoptótico y lo terminan por destruir. Entonces, aquí hay una hepatitis, ¿de qué tipo? ¿Ah? Aguda. Recuerden, inflamación aguda, polimorfonucleares. Inflamación crónica, linfocitos y macrófagos, células plasmáticas. Los cuerpos de Mallory. Cuerpos de Mallory en diferentes estados de evolución destructiva de los hepatocitos en una hepatitis alcohólica. Y la colestasis es otra patología que significa o corresponde a la obstrucción de las vías biliares y el acúmulo de la bilis dentro del hígado o dentro de los conductos biliares. Como la bilis es producida dentro de los hepatocitos y no se libera hacia los conductos, empiezan a acumularse y verse como áreas marrones. Este es lo que se conoce como colestasis intrahepática o la colestasis por obstrucción de los conductos biliares. Estos son conductos y lo anterior es una colestasis intrahepatocitaria. La cirrosis ya es la etapa final de muchas causas, sobre todo hepatitis B, C, alcohol, esteatosis o fármacos, múltiples causas, y la consecuencia es la formación de áreas fibrosas, tejido fibroso que termina circundando y va a ir destruyendo poco a poco los hepatocitos que se están regenerando. Hay dos patrones, uno microvesicular con pequeños nódulos que no llegan a medir más de 3 milímetros, o la macronodular, que son más de 3 milímetros y tienen sobre todo esa coloración verdosa por el acúmulo de bilirrubinas, ¿no? El acúmulo de bilis, la colestasis. El patrón ¿cuál es el patrón de la cirrosis? Nódulos hepáticos regenerativos rodeados de tejido fibroso con infiltrado inflamatorio linfocitario. Esto es lo que se conoce como las gruesas bandas de fibrosis colágena, nódulos regenerativos. Y vamos a ver que esos nódulos, conforme avanza la enfermedad, van a ser cada vez más pequeños. Una zona de todavía hígado normal, ¿no?, que es muy diferente a los nódulos. Estas zonas marrones, ¿qué son? Bilis, colestasis. Con la coloración tricrónica de Mason se marca de azul toda la cicatriz fibrosa. El resto son enfermedades inflamatorias. Bandas fibrosas, nódulo regenerativo, hígado residual, hepatopatía crónica, cirrosis. Y también tiene su neoplasia, que es el hepatocarcinoma. Y muchas veces puede desarrollarse sobre una cirrosis hepática. Causas más frecuentes: hepatitis B, hepatitis C, y más en el hombre que en la mujer.
porque el hombre bebe más alcohol que la mujer. Ahora la mujer fuma más que el hombre y el hombre toma más que la mujer. La neoplasia es voluminosa, amarillenta, puede tener focos satélites, puede invadir venas suprahepáticas, puede ser bien diferenciado, pueden haber células gigantes y termina formando bilis. En esta imagen tenemos dos zonas, la zona normal, hepatocitos normales, y la zona del hepatocarcinoma. Muchas veces en esta parte los hepatocitos adoptan esta forma, ¿no? Bandas normalmente son de uno, adoptan tabiques que tienen dos hepatocitos de espesor. Ahora esto es aquí. Hepatocarcinoma, hígado normal. Y como saben, el hígado es el foco de metástasis de un gran número de neoplasias de otros órganos. Pueden ir al hígado, cáncer de mama, de pulmón, de colon, y esencialmente se detectan en la histología. Un hígado con metástasis se va a ver así. ¿Qué estructura es esta? Vesícula, sino que es tanto la metástasis que la retraída. Y todos son nódulos tumorales. Y aquí en esta imagen son dos preguntas. O es una neoplasia primaria de hígado, o sea, o un hepatocarcinoma, o metastasis. ¿Qué hacen? Toman biopsia, pican, sacan una muestrita y acá tenemos hepatocitos, neoplasia. Y muchas veces el más común es un adenocarcinoma colorectal, o sea, un adenocarcinoma de colon que hace metástasis a hígado. Todo esto que sería la mencionada desmoplasia o la fibrosis neoplásica que está circundando a las glándulas invasoras metastásicas, en este caso un carcinoma de colon, o un tumor neuroendocrino, hepatocitos normales y células de núcleo redondo, pequeño, hipercromático, formando nidos, característica de la neoplasia neuroendocrina, o un tumor de células pequeñas de pulmón, que también da metástasis al hígado residual de hemorragia, y aquí tenemos grupitos de células pequeñas que pueden confundirse con el tumor neuroendocrino. El cáncer de mama, que son células mucho más grandes con un citoplasma rosado. Hígado normal, neoplasia, metástasis. Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Estamos claros? ¿Dudas?